favor, señoras y señores asambleístas, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Mariana Yumbay Ayico. Por favor, señores y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Se dio lectura entonces a la moción que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta Mariana Yumbay, ponente e integrante de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, mesa parlamentaria que se encargó del análisis del informe presentado por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaína, ante el Pleno de la Asamblea Nacional respecto al trabajo desarrollado en el año 2023. Sí, y dentro del documento del proceso de análisis y evaluación a la a la gestión del informe de labores presentado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se detalla las siguientes conclusiones que fue presentada por la Comisión de Transparencia del Parlamento ecuatoriano. De la documentación presentada se destaca que el proceso electoral de 2020, de 20 de agosto de 2023, en el informe del CNE no consta reflejado el número de reclamos presentados ante las juntas provinciales electorales, las impugnaciones realizadas ante el CNE y las apelaciones enviadas al Tribunal Contencioso Electoral CT. En consecuencia, no se conoce cómo fueron resueltas las distintas inconformidades presentadas en los distintos ámbitos de su competencia. Tampoco se detalla cómo fueron resueltos los reclamos ante las juntas provinciales y las impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral. El organismo electoral, además, no indicó detalladamente todos los procesos y simulacros que realizó para garantizar la seguridad y la confiabilidad del sistema del voto telemático, así como tampoco el CNE no dio a conocer los detalles ni procedimientos para garantizar su integridad, permitiendo detectar discrepancias o irregularidades. No se ha iniciado cuáles fueron las acciones de atención ciudadana que brindó el Consejo Nacional Electoral en el transcurso del voto telemático para el acompañamiento del mismo y la solución de posibles irregularidades en el proceso electoral. Otra de las conclusiones también se destaca que no se ha referido sobre cuáles fueron las dificultades técnicas que se detectaron en el proceso electoral del año 2023, que motivó la repetición de los comicios en el exterior. Tampoco se define cuál es el costo que el Estado ecuatoriano erogó para la repetición de las elecciones en el exterior. No se ha indicado qué medidas administrativas se han tomado en el Consejo Nacional Electoral para que el Estado recupere los recursos que demandó el proceso de elecciones por segunda ocasión en el exterior. Se detalla además que dentro de lo notado es importante señalar que este informe es incompleto, no satisface los requerimientos de los asambleístas miembros de la comisión y tampoco refleja los acontecimientos señalados por la ciudadanía y recogidos por diferentes medios de comunicación. No se han pronunciado de manera detallada sobre los acontecimientos acaecidos en el exterior. También hay parte de las recomendaciones que emite la Comisión de Transparencia del Parlamento ecuatoriano sobre el informe de labores presentado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Requerir el informe preliminar de los observadores internacionales en los que señalan su preocupación frente a las denuncias de irregularidades y los errores presentados en el sistema del voto telemático. Solicitar explicación de los hechos acaecidos en el exterior. Exigir al Consejo Nacional Electoral contar o contratar un sistema informático más seguro con la finalidad de evitar la caída del sistema del voto telemático para los ecuatorianos en el exterior y de esta manera también ahorrar todo este proceso electoral que caiga en irregularidades. Exigir al Consejo Nacional Electoral tome las precauciones y medidas pertinentes para que los procesos y simulacros que se realicen puedan garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema del voto telemático, así como los procedimientos para garantizar su integridad, permitiendo detectar discrepancias o irregularidades con la debida anticipación. Es lo que fundamenta este informe de labores presentado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaína.
De esta manera, ya el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos minutos empezará con la votación una vez que se cierre este registro de los parlamentarios y las parlamentarias. Hasta este momento, 123 legisladores y legisladoras lo han hecho y con ello la votación para conocer si es que existe o no el respaldo a la moción presentada por parte de la asambleísta Mariana Yumbay. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, mediante el oficio del 18 de enero de este año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remitió al presidente de la Asamblea Nacional el informe anual de labores correspondiente al año 2023. Es así que el Pleno de la Asamblea Nacional el 15 de febrero pasado trató dentro del segundo punto del orden del día acerca de resolver respecto de la designación de una o varias comisiones especializadas que analizaron los informes anuales de labores presentados ante el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 889, según lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En esa sesión se presentó la moción del asambleísta María Fernanda Araujo respecto del segundo punto de la sesión correspondiente de la Asamblea Nacional, mediante la cual se solicitó el encargo de este tema, es decir, de este informe, a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que analice el informe anual de labores del Consejo Nacional Electoral que fue analizado, tramitado y escuchado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, conmemorando del 14 de marzo de este mismo año, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remitió toda la información a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia y Participación Ciudadana para que desarrolle el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en sesión del 12 de abril de este año, aprobó la resolución con la cual abocó el conocimiento del memorándum del 17 de febrero de 2024 suscrito por el Secretario General del Parlamento y aprobó la metodología y cronograma determinados en la misma sesión para el tratamiento de los informes anuales de labores del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Función de Transparencia y Control Social, que son los informes que tuvo a su cargo el análisis. Mediante el memorándum del 25 de abril de 2024, que fue ingresado al trámite suscrito por el equipo asesor de la comisión y dirigido a quien corresponde en la vicepresidencia de la comisión, se desarrolló ya todo el procedimiento. Además, dentro del informe de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, se presenta toda la base legal, los artículos correspondientes a la Constitución de la República, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el procedimiento del análisis del informe o los informes que fueron asignados a esta mesa legislativa para el análisis y que ya en el transcurso de esta sesión se van a ir conociendo. En este caso particular, lo que corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional es pronunciarse respecto a la moción presentada por la asambleísta Mariana Yumbay para después de este análisis del informe presentado por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. ¿Y qué dice la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1? El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución de la República del Ecuador. Los recursos naturales no renovables de territorios del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. En el artículo 120, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determinan en la ley. Fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público. Registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Mariana Yumbay Ayico. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 132 asambleístas se registraron y en este momento se avanza con la votación por parte de los parlamentarios y parlamentarias a la moción que fue presentada por parte de la señora asambleísta Mariana Yumbay dentro de este punto de la continuación de la sesión 936 del Pleno del Parlamento ecuatoriano respecto al análisis del informe de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la información remitida y expuesta en el Pleno de la Asamblea Nacional por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral.
La moción presentada por parte de la legisladora dice, artículo 1, aprobar el informe no vinculante sobre el informe anual de labores presentado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, elaborado y aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, para conocimiento del Pleno como máximo órgano de decisión del Parlamento. Artículo 2, conminar al Consejo Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus competencias, acate a cabalidad las recomendaciones contenidas en el informe no vinculante sobre el informe anual de labores presentado por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la siguiente descripción, y se cita: requerir el informe preliminar de los observadores internacionales en los que señalan su preocupación frente a las denuncias de irregularidades y los errores presentados en el sistema del voto telemático, solicitar la explicación de los hechos acaecidos en el exterior, exigir al Consejo Nacional Electoral contar o contratar un sistema informático más seguro con la finalidad de evitar la caída del sistema de voto electrónico para los ecuatorianos en el exterior y de esta manera también exhortar y ahorrar al Estado ecuatoriano y realizar los exhortos correspondientes a las autoridades. Exigir al Consejo Nacional Electoral tome las decisiones y precauciones, así como las medidas pertinentes para que los procesos de simulacros se realicen y puedan garantizar la seguridad y la confiabilidad del sistema del voto telemático, así como los procedimientos para garantizar su integridad permitidos. Artículo 3. Notificar a través de la Secretaría General el contenido de la presente resolución a la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral. Esta es la moción que fue presentada por parte de la señora asambleísta Mariana Yumbay, quien fue la ponente de este informe, es decir, quien explicó el trabajo desarrollado en la mesa parlamentaria y las sugerencias, recomendaciones, así como las observaciones planteadas dentro del informe. Y luego de este proceso de votación los parlamentarios conocerán el informe no vinculante respecto al informe anual de labores, también del Contralor General del Estado, del Defensor Público General del Estado, de la Fiscal General del Estado. Seguidamente también se debatirá, se analizará el informe anual presentado por el presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Posteriormente también se analizará el informe del Procurador General del Estado y del presidente del Tribunal Contencioso Electoral. En el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa así lo establece los informes de labores. El presidente de la Función de Transparencia, Control Social, del presidente de la Judicatura, del Defensor Público, de la Fiscal General del Estado, del Contralor, del Procurador General del Estado, del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, del presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la ley. Presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores durante la tercera semana de enero de cada año. Además, concurrirán a las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional cuando dichos organismos así lo requieran, con la finalidad de aclarar y ampliar el contenido del informe presentado. Así, el Pleno de la Asamblea Nacional designará una o varias comisiones especializadas para que dentro del plazo de 30 días analice los informes presentados, y es lo que en estos momentos el Pleno de la Asamblea Nacional así lo está realizando el análisis. Una vez que se conozca el informe de las comisiones en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por la funcionaria o funcionario. Las autoridades a las que se refiere este artículo serán convocadas con al menos 8 días de anticipación a su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea y de las comisiones especializadas según corresponda. Es parte de lo que establece, mejor dicho, la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto al informe de labores que los diferentes titulares del Estado, de las instituciones públicas y de transparencia también deben entregar a la Asamblea Nacional para su respectivo análisis. Y a propósito de normativa, también el artículo 219 de la Constitución de la República establece que el Consejo Nacional Electoral tendrá, además de las funciones que determina la ley, las siguientes: organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, convocar elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los ganadores de las elecciones, designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados, controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presentan las organizaciones políticas y los candidatos, garantiza la transparencia y la legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señala la ley, así como presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencias de la función electoral con atención a lo sugerido por el Tribunal Contencioso Electoral, reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de sus competencias, determinar su organización y fórmula y ejecutar su presupuesto, mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas, así como también verificar
los procesos de inscripción, vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y sus estatutos, ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas, conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales e imponer las sanciones que correspondan, organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con el registro civil, así como organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y promoción política elector. Esto es parte de lo que se ha argumentado dentro de la moción presentada por parte de la asambleísta Mariana Yumbay, que ya tiene el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional cuando faltan únicamente 2 votos por consignar en el Pleno del Parlamento, 132 asambleístas registrados. ¿Y qué es lo que detalla todo este informe de análisis de gestión de labores del Consejo Nacional Electoral de conformidad presentado por la ley y la Constitución? Tras el proceso electoral del 20 de agosto de 2023, en el informe del Consejo Nacional Electoral no consta reflejado el número de reclamos presentados ante las juntas provinciales electorales, las impugnaciones realizadas ante el CNE y las apelaciones enviadas al Tribunal Contencioso Electoral. Así también se desprende en el informe, en consecuencia, no se conoce cómo fueron resueltas las distintas inconformidades presentadas en los distintos ámbitos de su competencia. Tampoco se detalla cómo fueron resueltos los reclamos ante las juntas provinciales y las impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral. El organismo electoral no indicó detalladamente todos los procesos y simulacros que realizó para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema del voto telemático. La votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, me permite informar que no contamos con ningún problema técnico, por lo cual solicito al señor operador que por favor presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 129 votos afirmativos, 1 voto negativo, 0 blancos, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Mariana Yumbay Yayico. Señor secretario, vamos a suspender el punto 3 porque entiendo que hay